Hola amigos, en esta ocasión les traigo un vídeo de unas definiciones de la personalidad de los seres humanos, que tanto a profesionistas como a las personas comunes nos interesan, como lo es, el considerarse en esta vida como un triunfador o un perdedor, así que, empecemos. Cada ser humano nace como algo nuevo, como algo que no existía antes. Como un ser distinto dotado de todo lo necesario para triunfar en la vida. Individualmente, cada persona puede ver, oír, tocar, gustar y pensar por sí misma. Además, cada persona tiene sus propias potencialidades, sus capacidades y limitaciones, por derecho propio, cada una puede ser una persona importante, pensante, consciente y productivamente creadora. En una palabra, posee todos los atributos necesarios para ser un triunfador. Las palabras triunfador y perdedor tienen varios significados diferentes. Cuando me refiero a un triunfador, no quiero decir que un individuo vence a otro derrotándolo. El empleo de la palabra triunfador está restringido a aquel individuo que responde auténticamente. Aquel que en su comportamiento es veraz, confiable, sincero y sensible. Tanto en su condición de individuo como de miembro de una sociedad. Un antiguo cuento dice esta idea. En su lecho de muerte, un rabino se ve a sí mismo como perdedor y se lamenta de que en el otro mundo, no le preguntaran por qué no fue Moisés, sino por qué no fue él mismo. Es decir, por qué no fue auténtico. Pocas personas son totalmente triunfadoras o perdedoras. Es una cuestión de grado. No obstante, una vez que el individuo se halla camino de convertirse en triunfador, sus probabilidades de serlo son mucho mayores. El propósito de esta idea es entender la diferencia. Triunfadores. Los triunfadores tienen diferentes potencialidades. Tener éxito no es lo más importante. Sí lo es el ser auténtico. La persona auténtica tiene la experiencia de su propia realidad, al conocerse a sí misma, al ser ella misma y al convertirse en alguien sincero y sensible. La persona auténtica es la que realiza su propia unicidad, hasta entonces desconocida, y aprecia la unicidad de los demás. El triunfador no consagra su vida al servicio de lo que imagina que debe ser, sino, por el contrario. Se esfuerza por ser el mismo y, como tal, no consume sus energías en representaciones dramáticas, ni en falsas pretensiones. Ni tampoco en manipular o inducir a otras personas en sus propios juegos. El triunfador puede revelarse como realmente es, en lugar de proyectar imágenes que agraden, inciten o seduzcan a los demás. Tiene conciencia de que existe una importante diferencia entre ser cariñoso y actuar cariñosamente, entre ser estúpido y actuar estúpidamente, entre ser inteligente y actuar inteligentemente. El triunfador no necesita esconderse detrás de una máscara. Se despoja de sus propias imágenes irreales de inferioridad o de superioridad y no se deja atemorizar por la autonomía. Cada persona tiene sus propios momentos de autonomía, aunque sean transitorios. Sin embargo, el triunfador puede mantener su autonomía durante períodos cada vez más largos. En ocasiones, puede perder terreno o aún fracasar, pero, a pesar de ello, conserva la fe básica en sí mismo. Un triunfador no se atemoriza de pensar por sí mismo ni de usar sus propios conocimientos. Puede distinguir entre hechos y opiniones y no pretende tener todas las respuestas. Escucha a los demás. Evalúa lo que tienen por decir, pero se reserva el derecho de llegar a sus propias conclusiones. Admira y respeta a otras personas, pero no se deja definir, abatir, limitar o atemorizar por ellos. Un triunfador no practica el juego del desamparado como tampoco el de echar la culpa. Por el contrario, siempre asume la responsabilidad de su propia vida. No otorga a nadie falsa autoridad sobre sí porque sabe que él es su propio jefe. El triunfador posee un justo sentido del tiempo. Responde adecuadamente a cada situación, de una manera apropiada al mensaje enviado, y en todo caso, preserva la importancia, el mérito, el bienestar y la dignidad de las personas con quienes se comunica. Sabe que hay una oportunidad para cada cosa y un momento para cada actividad. Un momento para ser agresivo y otro para ser pasivo, un momento para estar juntos y otro para estar solos. Un momento para luchar y otro para amar. Un momento para trabajar y otro para jugar, un momento para llorar y otro para reír. Un momento para hacer frente y otro para retirarse, un momento para hablar y otro para guardar silencio, un momento para actuar a prisa y otro para esperar. Para un triunfador el tiempo es valioso. Por consiguiente, no lo malgasta. Vive aquí y ahora. Vivir en el presente no quiere decir ignorar neciamente su pasado o desperdiciar la oportunidad de prepararse para el futuro.
Más bien, como conoce su pasado, es consciente del presente y vive en él, y espera el futuro con optimismo. Un triunfador aprende a conocer sus sentimientos y sus limitaciones y no los teme, tampoco se deja intimidar por sus propias contradicciones o ambivalencias. Sabe cuando está enojado y puede escuchar cuando los demás se enojan contra él. También puede dar y recibir afecto, o amar y ser amado. Un triunfador puede ser espontáneo. No tiene que responder de una manera rígida o preestablecida. Puede cambiar sus planes cuando sea necesario. Al triunfador le entusiasma la vida. Goza con su trabajo. El juego, la comida, las otras personas, el sexo y la naturaleza. Goza de sus triunfos sin sentimientos de culpabilidad, y de las realizaciones de los demás sin envidia. Aunque el triunfador puede gozar libremente, también es capaz de posponer el disfrute de su placer. Puede disciplinarse en el presente para gozar más intensamente después. No teme buscar lo que desea, pero lo hace de una manera apropiada. No reside su seguridad en el control sobre los demás y no se dispone a ser perdedor. Como el triunfador se preocupa por el mundo y sus habitantes, no se aísla de la sociedad y sus problemas. Se preocupa, siente compasión y se compromete en esfuerzos por el mejoramiento de la calidad de vida. Aún en la adversidad del trabajo, situación nacional o internacional, no se considera totalmente indefenso. Hace todo lo que está a su alcance para hacer de este, un mundo mejor. Ahora los perdedores. Aunque el individuo nace para triunfar, no es menos cierto que nace indefenso y dependiente por completo del medio ambiente. Los triunfadores hacen con éxito la transición desde la incapacidad total a la independencia y desde esta a la interdependencia. No ocurre lo mismo con los perdedores. En algún momento durante su vida, los perdedores empiezan a eludir la responsabilidad de sí mismos. Como ya lo he mencionado, pocas personas son totalmente triunfadoras o perdedoras. De manera que los individuos triunfan en algunos aspectos de la vida y pierden en otros. El que triunfen o fracasen depende, en parte, de lo que les haya acontecido en la infancia. La falta de respuesta a las necesidades de dependencia, la malnutrición, la brutalidad, las relaciones infelices, las enfermedades, las desilusiones continuas, el cuidado físico inadecuado y los traumatismos, son algunas de las muchas experiencias que pueden contribuir a que un individuo se convierta en perdedor. Tales experiencias interrumpen, detienen o impiden el progreso normal de una persona hacia su propia autonomía y realización. Para poder hacer frente a las experiencias negativas, el niño tiene que aprender a manipularse y a manipular a los demás. Estas prácticas son difíciles de deshacer más tarde en la vida y se convierten a menudo en normas establecidas. El triunfador busca la manera de deshacerse de ellas. El perdedor se aferra a ellas. Algunos perdedores se consideran a sí mismos como exitosos pero ansiosos, exitosos pero atrapados o exitosos pero infelices. Otros se refieren a sí mismos como totalmente derrotados, sin objetivos, incapaces de avanzar, medio muertos o muertos de aburrimiento. El perdedor puede no reconocer que, en gran medida, él mismo ha cavado su propia fosa, construido su propia jaula y es el único responsable de su propio aburrimiento. El perdedor raramente vive en el presente. Lo destruye ocupándose con recuerdos del pasado o con expectativas del futuro. Cuando el perdedor vive en el pasado, medita sobre los felices días de antaño, o sobre sus desgracias pasadas. Con nostalgia, se aferra a la idea de cómo solían ser las cosas, o se lamenta de su mala suerte. Siente lástima de sí mismo y carga a los demás de la responsabilidad de su propia vida insatisfactoria. Culpar a los demás y disculparse a sí mismo son juegos favoritos del perdedor. Cuando vive en el pasado, el perdedor suele lamentarse de sí. Si me hubiera casado con... Si hubiera tenido otro empleo. Si hubiera terminado mis estudios. Si hubiera sido guapo, bonita. Si mi esposo hubiera dejado de beber. Si hubiera nacido rico. Si mis padres hubieran sido mejores. Cuando, por el contrario, el perdedor vive en el futuro, espera el milagro que, como en cualquier cuento de hadas, podrá hacerle vivir por siempre feliz. En lugar de buscar su propia vida, espera. Se dedica a esperar el rescate mágico. Qué maravillosa será la vida cuando termine mis estudios, cuando llegue el príncipe encantador, o la mujer ideal, cuando los niños crezcan, cuando esté disponible el nuevo empleo, cuando el jefe se muera, cuando me favorezca la suerte. Al contrario, con las personas que viven con la ilusión de un rescate mágico, algunos perdedores viven bajo la constante amenaza de una catástrofe. ¿Qué pasará si pierdo el empleo?
¿Qué pasará si me vuelvo loco? ¿Qué pasará si se me cae algo encima? ¿Qué pasará si me rompo la pierna? ¿Qué pasará si no les caigo bien en la oficina? ¿Qué pasará si meto la pata? Cuando una persona hace girar su vida alrededor del futuro, experimenta ansiedad en el presente. Le domina la ansiedad por aquellas cosas a las que les tiene miedo, ya sean reales o imaginarias. Exámenes, cuentas por pagar, aventuras amorosas, crisis, enfermedades, jubilación, las condiciones climáticas, etc. La persona que está excesivamente ocupada con el futuro, deja pasar de largo las oportunidades reales del presente. Como se ocupa demasiado con cosas irrelevantes, su ansiedad le desvía de la realidad y, en consecuencia, es incapaz de ver, oír, sentir, gustar, tocar o pensar por sí misma. Como el perdedor es incapaz de utilizar la potencialidad total de sus sentidos y aplicarla a las situaciones inmediatas, sus percepciones son incorrectas o incompletas. Se ve a sí mismo y ve a los demás como a través de uno de esos prismas que deforman las imágenes. Su habilidad para tratar eficazmente con el mundo real se ve entorpecida. El perdedor gasta una buena parte de su tiempo en representaciones dramáticas. Imagina, manipula, y hace perpetuos antiguas prácticas de la niñez. Gasta su energía en mantener su máscara, con la cual presenta a menudo una apariencia engañosa. Y promociona una personalidad falsa, que es siempre posible a expensas de la personalidad real. Esta personalidad es tratada con desprecio, o a lo más, como a una parienta pobre. El perdedor comediante, su representación es a menudo más importante que la realidad. El perdedor reprime su capacidad de expresar espontánea y adecuadamente todo el rango de su posible comportamiento. Puede no darse cuenta de que existen otros caminos para encauzar de nuevo su vida, si el camino que ha escogido no le lleva a ninguna parte. Tiene miedo de probar algo nuevo, se mantiene dentro de su propio statu quo y es un repetidor, que no solo repite sus propios errores, sino que repite a menudo los de su familia y los de su cultura. El perdedor tiene dificultad en dar y recibir afecto. No establece relaciones íntimas honradas y directas con otras personas. Muy por el contrario, trata de manipularlas para que vivan de acuerdo con sus propias expectativas y canaliza sus esfuerzos para corresponder a las de los demás. Cuando un individuo es un perdedor, no usa su inteligencia adecuadamente. Hace mal uso de ella, cuando racionaliza o cuando intelectualiza. En el primer caso, ofrece disculpas para hacer que sus actos sean admisibles. En el segundo, intenta engañar a los demás con su verbosidad. En consecuencia, muchas de sus posibilidades permanecen latentes, irrealizadas e ignoradas. Es como el príncipe rana del cuento de hadas. Está hechizado y vive la vida de algo que no le corresponde ser. Bueno amigos, aquí me detengo porque me quedo sin aire. No sé si es la definición correcta, pero como lo he dicho antes. Me importa un carajo. Hasta la próxima, su amigo José Muñoz.